Hola amigos, espero que estéis bien. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática, te invito a que te suscribas y dale también a la campanita, así en YouTube te notificará todos los vídeos que yo vaya subiendo a mi canal. Hoy voy a comenzar con un ciclo de 5 vídeos donde hablaré de las etapas del despertar espiritual. En este vídeo de hoy voy a hablar de la primera etapa, que es la etapa de la llamada espiritual. En los siguientes vídeos hablaré sobre las siguientes etapas. La segunda etapa es la noche oscura. La tercera etapa es el tesoro espiritual. La cuarta etapa es la del ermitaño y la quinta etapa es la materialización. En un vídeo anterior subido a mi canal hablo de los 5 niveles de conciencia, pero es distinto a lo que voy a hablar en este ciclo de 5 vídeos de la etapa del despertar espiritual, ya que son etapas del despertar y no niveles de conciencia, y hay diferencia entre ellos. Os dejo aquí arriba el vídeo de los 5 niveles de conciencia para que lo veáis. Quédate hasta el final del vídeo y así verás la diferencia entre los niveles y las etapas del despertar de conciencia. Aquellos que hemos recibido una llamada de despertar de conciencia o despertar espiritual, nos hacemos más conscientes de lo que queremos en esta vida. Empiezas a cuestionarte las creencias aprendidas desde pequeño. Y es ahí cuando vas cambiando esas creencias y vas cambiando la percepción de ti mismo. Y te vas haciendo preguntas. El despertar de conciencia viene acompañado de cosas que nos hace cuestionarnos como ¿quiénes somos? ¿Qué me está pasando? Hay unos síntomas del despertar de conciencia, esto está claro. De ello hablo en mi vídeo también, síntomas del despertar de conciencia, y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Si estás despertando espiritualmente, te diré que llegará el momento en que pasarás por este proceso. Es un cambio repentino en tu vida, que te lleva a buscar respuestas espirituales y te llevará poco a poco a ver más allá de tu horizonte de vida. Y esto no es negativo, todo lo contrario, es algo muy positivo. El despertar espiritual surge cuando una persona pasa por muchísimos cambios en su vida, o cuando siente una curiosidad de saber más sobre algún tema espiritual que tenga que ver con la conciencia, con la energía, con el universo. Curiosidad de saber más de lo que está más allá de lo que podemos ver. Toda persona despierta ha pasado por 5 etapas de transformación de conciencia. En esta etapa que voy a tratar hoy, la etapa del llamado es cuando la persona es llamada al despertar espiritual o despertar de conciencia, pero sabemos que tenemos libre albedrío y dependerá de la persona entrar en ese mundo espiritual o no. El llamado espiritual puede llegar de una de las siguientes maneras. La primera, la persona tiene un llamado porque lo hereda de sus ancestros o bien nace con un don, un sexto sentido que ha sido heredado. Estas personas suelen despertar a una temprana edad. Tienen algún encuentro espiritual o experiencia mística desde su niñez. Tienen curiosidad desde una edad temprana por saber si existe vida en otros planetas, por ejemplo. Estas personas que tienen este tipo de llamado suelen tener alguna habilidad espiritual. La segunda forma de recibir el llamado espiritual es a través de una crisis y suelen tener un despertar bastante rápido. Suelen pasar por un periodo duro como una depresión, una crisis amorosa, laboral, cuando ya no le llena un empleo, por ejemplo, o salen de su zona de confort. Todo ello puede dar lugar al despertar espiritual y ese periodo duro por el que está pasando la persona viene acompañado por una ayuda que llega por una sincronicidad, como una persona que le habla de un taller o una charla, un libro que le llega a sus manos con el mensaje que necesita recibir en ese momento. O conoce a una persona que le sirve como un guía espiritual, o tiene un sueño y le llega una señal a través de ese sueño. Y esa etapa más dura le lleva a una transformación y hace que la persona cambie la forma de ver las cosas. La tercera forma de recibir el llamado espiritual es a través de tu alma gemela o llama gemela. Tu alma gemela se presentará en el momento adecuado, cuando la persona está lista para recibir un cambio de conciencia a través de su alma gemela. Se caracteriza porque ambos se dan sincronicidad el uno al otro, se dan señales que le hacen evolucionar en cómo ven la vida y sobre todo en su forma espiritual de pensamiento. Suelen tener experiencias espirituales compartidas, como sueños compartidos, sueños premonitorios con respecto a la llegada del otro. También tienen la extraña sensación de conocer a esa persona de antes. Lleva a la persona a vivir un estado más consciente, más despierto, gracias a su relación amorosa. La espiritualidad está fuertemente presente en ellos. Para aquellos que no conozcan el concepto de alma gemela o llama gemela, os puedo decir que puede darse tanto en una relación de amistad, una relación familiar o una relación de pareja.
Las almas gemelas son aquellas personas que están destinadas a encontrarse en sincronía, en el lugar y momento adecuado. En cuanto a las almas gemelas, en una relación amorosa, por ejemplo, cuando aceptan el conocerse ambos, entonces el universo acomoda la situación para que avance sin obstáculos. Pero si no aceptan su encuentro, esa alma gemela, que puede ocurrir también, ya que tenemos libre albedrío, el universo hará que la situación en los planos de causa y efecto se vuelvan a alinear para su futuro encuentro y hará que esa alma gemela se vuelva a encontrar en un futuro. Las almas gemelas pueden cambiar, sanar y amar por decisión propia. Pueden cambiar algunos comportamientos, actitudes que ya no les sirven, pero no cambia el uno al otro. En cambio, una persona puede decidir cambiar por sí misma, en base a la motivación, a la emoción, a la admiración que siente por el otro. Y esto es observado por la otra persona y lo motiva a cambiar por bien de ambos, pero no porque el otro le obligue. Esta forma de recibir el llamado llevan al inicio del despertar espiritual, comenzando así una reestructuración de nuestras propias creencias, de nuestras perspectivas ante la vida, ayudando a materializar en esta vida el paraíso. Debo decir que el despertar espiritual no es una religión. Esto lo explico en mi vídeo Diferencia entre espiritualidad y religión y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Espiritualidad es comprender quiénes somos y a dónde vamos como personas individuales, quiénes somos más allá de la materia. Comprender que esta vida y esta conciencia va más allá del mundo físico. Para vivir una vida espiritual no es necesario pertenecer a una religión. Bueno amigos, esto ha sido ya todo por hoy. Espero que os ayude el vídeo y no olvidaros suscribiros y dejar también un comentario aquí abajo. Os tengo que decir que me ayudáis muchísimo cuando le dais un like al vídeo, ya que YouTube da más publicidad a aquellos vídeos que tienen más like. Y como sabéis, este canal está creado para ayudar al despertar de la conciencia universal y debe llegar a muchísimas personas. Compartirlo también. Gracias, gracias, gracias. Os deseo que tengáis una feliz semana y cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.